Uno de los retos que sigue acaparando nuestra atención en este momento es el tema de la ciberseguridad. No solamente por el contexto mundial, sino particularmente lo que estamos viviendo en las últimas semanas en Costa Rica. Y precisamente para eso hemos invitado a Jaime Chanagá. Jaime Chanagá es CISO, eso es un Chief Information Security Officer, que aplica su conocimiento precisamente en el campo, con clientes, con experiencia haciendo políticas de ciberseguridad, implementando políticas de seguridad. Y este es el momento precisamente en donde en esta conversación lo que queremos es ofrecerle en este momento al gobierno una guía, unas recomendaciones, qué deberíamos estar haciendo, qué podríamos estar haciendo, qué es lo que la experiencia nos indica y precisamente, pues, ¿quién mejor que Jaime, que le agradecemos que aceptara nuestra invitación y lo tenemos de visita en nuestro país precisamente para compartir con nosotros su conocimiento? Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por la invitación y por estos momentos que vamos a compartir esta información en esta conversación. Jaime, obviamente estás enterado en el contexto, los problemas que hemos tenido, ¿verdad? Nuestra infraestructura crítica ha sido comprometida. Todavía tenemos alguna infraestructura crítica que de momento no sabemos si ya fue comprometida previamente o está dentro de los planes de los hackers el ser comprometida. Entonces, en este momento, ¿en qué deberíamos estar pensando y cuáles son las primeras acciones que deberíamos estar tomando como país para poder protegernos y levantarnos cuanto antes del incidente que estamos teniendo? Gracias por la pregunta. En toda nuestra región de América Latina, no solo aquí en Costa Rica, pero en toda América Latina, tenemos un grande desafío con la protección de la infraestructura crítica, como has mencionado. La protección de la infraestructura crítica es un tema que preocupa no solo al sector público, pero al sector privado también en toda nuestra región. Sabemos que, por ejemplo, en este año en América Latina tenemos una brecha de más de 701,000 profesionales de ciberseguridad que se necesitan y no estamos llenando esas oportunidades de trabajo porque no hay suficientes personas con experiencia, con entrenamiento técnico para abarcar todos los desafíos de ciberseguridad que tenemos en nuestra región. A nivel mundial el desafío es aún más grande, pero enfocados en América Latina, enfocados en Centroamérica, enfocados en nuestros países, este es un gran desafío que tenemos. De hecho, en Costa Rica hemos tenido la visión de que nos hemos posicionado como un país que atrae inversión extranjera directa precisamente para áreas en el tema de la tecnología, todo lo que tiene que ver con la economía 4.0, en donde precisamente la ciberseguridad es el habilitador de la economía digital. Nosotros tenemos exactamente el mismo problema que mencionás, tenemos una escasez importante de recursos, tenemos además una escasez de que esos recursos deben estar colocados en los lugares correctos y bueno, particularmente en el sector público tenemos muy pocas organizaciones e incluso como país no tenemos un CISO, ¿verdad? País, no tenemos ese director no solamente de tecnologías de información, sino de seguridad de la información. Entonces, ante esa problemática que como bien explicas, ¿verdad? Es latinoamericana y es mundial, pero particularmente nos está golpeando a nosotros, bueno, ¿cuáles deberían ser esos pasos para poder llamar la atención de la academia, del sector público, del sector privado y que vayamos tomando esas medidas correctivas para poder ir resolviendo ese faltante de talento? Sí, es muy importante lo que mencionas y es más importante en nuestros países en América Latina, sea aquí en Costa Rica, en Centroamérica, en toda América Latina. Es muy importante que tengamos ese liderazgo que tanto necesitamos en ciberseguridad. Dentro del sector privado, por ejemplo, es muy difícil encontrar en América Latina ahora cargos de CISO, porque no existen nombrados por las organizaciones y es un tema de concientización social que debemos a todos los niveles de la sociedad tener ese conocimiento, esa concientización de los riesgos de seguridad, pero más importante para las instituciones públicas y privadas, deben de tener ese compromiso a los altos niveles de dirección de esas instituciones de crear estos cargos y de tener personas con experiencia y con conocimiento, no solo técnico, pero conocimiento de gobierno, del negocio, en el sector privado, para poder atender las necesidades realmente del sector público y el sector privado. Se necesita mucho eso en toda nuestra región de América Latina. Necesitamos ese liderazgo de CISOs nombrados
para que tengan no solo esa responsabilidad de crear política, no solo de crear normativas de cumplimiento, pero que también tengan la autoridad de implementar los cambios que necesitan las instituciones privadas y públicas para corregir estos riesgos. Sabemos que a nivel mundial, por ejemplo, se está avanzando mucho las amenazas. Estamos hablando, por ejemplo, de las amenazas de ransomware. Hoy en día, los grupos de hackers o personas de índole criminal que están usando estas herramientas están programando incluso, por ejemplo, la inteligencia artificial o el aprendizaje automatizado y el uso de nubes públicas para utilizar esas herramientas en contra de las organizaciones privadas y públicas. Entonces, los riesgos están muy sofisticados, están muy avanzados, y si las organizaciones del sector público y del sector privado no utilizan las mismas herramientas de inteligencia artificial, utilizando las más nuevas tecnologías para detectar esos riesgos, vamos a estar en problemas. Pero regresando a tu pregunta principal, el rol del CISO es sumamente importante en nuestra región de América Latina. Y en el caso particular del sector público, algo importante que acabas de mencionar, y es que además se necesita institucionalidad que lo respalde. Sí. Tiene que haber ese modelo de gobernanza que haga que cuando se giren recomendaciones sean de implementación obligatoria para las instituciones, ¿verdad? No es una mera sugerencia, no es hágame el favor, es normativa. Se debe ejecutar, se debe cumplir precisamente porque si no, ahí es donde vienen todas las vulnerabilidades que están explotando y que podrían seguir explotando, no solamente en el sector público, que es donde tenemos hoy el problema focalizado, pero bueno, con mucho mayor razón, porque sin una institucionalidad, sin una legislación que nos habilite, difícilmente lo podemos hacer, ¿verdad? En el sector privado y en el sector financiero, por ejemplo, ya la legislación tiene la figura del CISO y algunas instituciones financieras, dependiendo su tamaño, tienen que tenerlo como parte del cumplimiento de la normativa. Entonces, ¿qué buena recomendación le podemos hacer a los responsables de política pública en Costa Rica para que podamos tomar las medidas correctas en el camino a proveer un CISO o un servicio de ese Chief Information Security Officer para el sector público? No, lo has mencionado correctamente. Necesitamos en toda nuestra región, no solo aquí en Costa Rica, pero en toda nuestra región necesitamos esa visión proactiva de tener ese poder de un CISO de actuar como institución con respaldo de un equipo, de poder implementar ese cambio. En ciberseguridad, esto lo hemos visto en el sector privado por muchas décadas, puedes tener la mejor visión de liderazgo, pero si no implementas esos cambios, quedas vulnerable, tú lo mencionaste. Entonces, en nuestros gobiernos en América Latina necesitamos también esa visión proactiva de apoyar esa clase de cambio que es necesario para atender las necesidades de los riesgos presentes y de los riesgos futuros. Obviamente el modelo, tenemos un tema presupuestario importante, hay una crisis, tenemos un tema de endeudamiento como país, además nos ha golpeado el ataque, ha golpeado directamente el corazón de los ingresos del gobierno, ahora estamos afectados del lado de Hacienda, estamos afectados en el lado de la caja, entonces nuestra capacidad de inversión también va a ser más difícil en estos momentos tomar esas decisiones, entonces tal vez un modelo de poder aplicar esa seguridad de manera compartida. Si tienes algún conocimiento en algunos otros países como los nuestros en Latinoamérica o en alguna otra geografía, donde precisamente ese modelo de servicios compartidos puedan empezar a ponerse a disposición de una o varias instituciones que no tienen esa capacidad de poder nombrar un CISO, sostener un CISO, darle además el reto importante, ¿verdad? Y el presupuesto que eso requiere, ¿cómo podríamos de alguna manera mitigar e ir subiendo en ese nivel de madurez que necesitamos en las organizaciones para luego poder asignar el presupuesto correcto a la necesidad correcta? Sí, hay tres necesidades que vemos en toda América Latina hoy en día, tanto en el sector privado como en el sector público. Para las personas que están encargados con la seguridad siempre existen tres desafíos principales. Número uno, no tienen tiempo para crear una visión estratégica. Número dos, no tienen presupuesto, que es lo que estamos hablando ahora. Y tercero, no tienen personal, que ya lo mencionamos. Pero en el tema específico de presupuesto, creo que el diálogo, tanto a nivel nacional, regional y global, debe ser diferente. El diálogo ya no debe ser, estamos en el año 2022.
Yo tengo el privilegio de haber empezado mi carrera en tecnología casi 27 años atrás. Y cuando yo miro la trayectoria en los últimos 27 años de cómo se ha transformado el mundo de la tecnología, el mundo de la ciberseguridad a nivel global y en nuestra región, ya no podemos pensar que la inversión o que la ciberseguridad es un gasto. Es más bien una inversión en nuestro futuro, en nuestro patrimonio nacional, en nuestras instituciones de gobierno, en nuestro sector privado, es invertir en el futuro de nuestros países y de nuestra región. Especialmente cuando hablamos de protección de infraestructura crítica, cuando hablamos de servicios básicos, telecomunicaciones, sistema financiero, bancario, sistema de servicios de agua, de luz. Todo esto son servicios que son básicos y esenciales para la seguridad nacional de cada uno de nuestros países en nuestra región. Y creo que el diálogo a nivel de sociedad, como ciudadanos, el compromiso social que todos tenemos como ciudadanos debe ser de apoyar y también educar al gobierno y también el gobierno escuchar al pueblo de que debemos de tener esta visión compartida, responsabilidad social compartida, tanto del ciudadano como del gobierno, para hacer estas inversiones y estas decisiones que ahora parecen difíciles en medio de quizás de una crisis que se está viviendo a nivel global y más regional o dentro del mismo país, pero debemos de tener esa visión de que cada inversión que hacemos en el presente, en ciberseguridad, va a tener su recompensa en el futuro de prevenir peores daños a nuestra sociedad. De hecho, cuando hablamos de inversión, Costa Rica se ha caracterizado por invertir el dinero que no gastamos en el ejército, en educación y en salud, que son dos áreas que nos han dado una cierta ventaja competitiva, que en este momento tenemos que reinventar el modelo. Pero precisamente cuando hablamos de educación, es esa visión que estás diciendo, ¿verdad? Educar para poder tener ese faltante de mano de obra que necesitamos, que además es mano de obra calificada, que podría tener muy buenos ingresos, que desde aquí podríamos brindar servicios de ciberseguridad al mundo, pero no podemos brindar servicios hacia afuera si no empezamos por protegernos hacia adentro. ¿Qué deberíamos estar haciendo en la academia? Y en esa combinación de alianza sector público, sector privado y academia, para poder empoderar esa necesidad de talento, de recursos y de cultura que mencionaste. Mira, creo que es muy importante que el sector privado apoye tanto a las instituciones de educación, a las universidades, a las escuelas, y creo que debe haber ese apoyo también respaldando a esas instituciones. También el gobierno debe hacer de su parte para apoyar la educación en lo que llamamos la concientización de la seguridad informática, de la privacidad, de la seguridad en línea. Entonces creo que debemos de todos poner nuestro granito de arena. Te puedo decir con mucha gratitud que yo tengo trabajando aquí con nuestros equipos de Fortinet de América Latina. Tenemos el compromiso social de educar desde los más pequeños de la sociedad hasta los adultos que ya están en la facultad, están estudiando. Fortinet como empresa privada tenemos inversiones y tenemos muy buen diálogo con universidades. Hemos firmado acuerdos con universidades en toda la región de América Latina para ofrecer nuestros cursos de entrenamiento técnico y capacitación de concientización de seguridad a todos los estudiantes que estén en programas de maestría o posgraduación. También hemos publicado y estamos compartiendo con las escuelas primarias. Tú quizás pensarás por qué una empresa de tecnología va a invertir, del sector privado va a invertir en ayudar a las escuelas. No estamos vendiendo nada, estamos simplemente concientizando a los niños desde que están en la escuela, a los padres, a los profesores, que entiendan qué materiales. Tenemos hasta un libro que se publicó este año que les enseña a los profesores o a los estudiantes y a los padres de las cosas básicas que los niños pueden entender en forma simple, cómo protegerse en riesgos de ciberseguridad. Esos niños del presente van a ser los adultos del futuro y el futuro de nuestras naciones. Entonces tenemos que tener esa concientización a todos los niveles de nuestra sociedad. De hecho, cuando hablamos de brecha digital, las habilidades digitales precisamente debemos adquirirlas, ojalá, en los primeros años, y con eso vamos a ir formando una sociedad más capaz de poder sacar ventaja de esta economía digital, pero tenemos un porcentaje importante de la población que carece de esas habilidades, que necesitamos dárselas
¿verdad? Que precisamente el concepto de la ciberseguridad puede poner a muchísima gente que en este momento está desempleada con una oportunidad de empleo. Ese concepto del reskilling y el upskilling creo que es uno de los temas importantes donde nuevamente el sector privado aporta el conocimiento, la posibilidad de educación dual, que es un concepto que ya en Costa Rica estamos tratando de desarrollar desde otro lado, ¿verdad? Con buenos esfuerzos, academia, sector público, sector privado, para que la gente aprenda haciendo. Y ese ejemplo que nos acabas de poner es importantísimo. Sin embargo, nuevamente volvemos al tema de gestores de política pública. Necesitamos que los responsables de gestionar política pública entiendan y se dejen ayudar hacia que ese es el camino. Necesitamos empezar a forjar más carreras que estén basadas en el tema de STEAM, de habilidades digitales. El bilingüismo es algo que también hemos hablado muchísimo. Entonces, ¿qué ejemplos también nos puedes compartir de a dónde has visto esa generación de política pública o qué buenas prácticas, ¿verdad? Podríamos aconsejarle a nuestros gobernantes para que su gestión de política pública nos ayude a que efectivamente podamos contribuir en ese esfuerzo donde nosotros en la empresa privada, la academia y ellos como gestores de política pública nos ayuden a caminar hacia ese lugar que tenemos que posicionar el país? Sí, creo que el diálogo es muy importante y más importante que el diálogo es la acción para hacer esas inversiones en lo que estás mencionando en la educación de la sociedad. Tenemos que realmente enfocarnos en que tanto el sector privado está dispuesto a ayudar, pero también necesitamos del apoyo de las personas del sector público. Necesitamos de aquellos líderes que tengan esa fuerza de voluntad de tener esa visión. Es importante que recibamos el apoyo no solo del sector privado, pero también del sector público, para que puedan apoyarnos en crear esa colaboración que se necesita a ese nivel del sector público y el sector privado para ayudar a nuestra sociedad. Hay muchos países que ya están haciendo esto, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Norteamérica, en mismo América Latina hay ya países que están trabajando en tener este diálogo entre el sector público y privado, pero esta es una responsabilidad social y compartida. Para ir pensando un poco en implementar algo, ¿verdad? Y hemos hablado mucho del tema de metodologías ágiles, ¿verdad? Porque precisamente el problema es muy grande. Tenemos que partirlo en pedacitos pequeños. Bueno, tenemos un reto muy grande. Si lo vamos a partir en pedacitos pequeños y tuviéramos que buscar esas cosas que con el menor esfuerzo generaran el mayor impacto, ¿cuáles podrían ser esos consejos, esos primeros pasos para poder implementar esos pedacitos que nos van a ir ayudando a llegar a comernos el problema completo? Sí, estos desafíos no se solucionan de un día para otro. Esa es la realidad, sea en el sector privado o en el sector público. Esto requiere que tengamos una visión, una estrategia y que se implemente esa estrategia. Hoy en día estamos viendo muchos países creando estrategias nacionales de ciberseguridad y es lo que necesitamos crear con un consenso. Eso no va a ser creado solo por un CISO, eso tiene que haber bastantes voces que se escuchen dentro del país. Cada país es diferente, cada país tiene su forma de gobierno, tiene su cultura, su riqueza cultural, su historia. Entonces, pero necesitamos realmente sentarnos en la mesa y tener ese diálogo entre el sector público, el sector privado, las instituciones académicas y crear con el mejor de las intenciones, crear esa estrategia de ciberseguridad, esa política, esa estrategia que es la visión que va a determinar qué pasos, como tú mencionaste, qué pasos en esa escala de madurez que va a tomar el país. Esto no se puede solucionar simplemente diciendo vamos a implementar un plan de educación. No, hay muchos pasos, pero tiene que haber una estrategia, una visión nacional de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Jaime, por haber compartido con nosotros y nuevamente desde el reto del siglo XXI nos ponemos a disposición de las autoridades gubernamentales, de la academia, del resto de los empresarios para poder colaborar, porque juntos vamos a poder salir adelante y efectivamente, como Jaime nos lo acaba de decir, es un proceso que tiene que empezar, que debe ser dialogado, debe ser consensuado, pero necesitamos concretar y empezar a hacer cosas para poder llegar a donde necesitamos llegar. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias por tu tiempo y gracias a ustedes.